¿no es cierto? El señor García Sayán, desde la Corte Interamericana, el señor César San Martín acá en el Perú, toditos coludidos con un procurador, el señor Cubas, que fue a la Corte Interamericana y en presencia prácticamente de todos, porque todos lo vimos, apuñalando al Perú. Y el único procurador que defendió, que es el doctor Segundo Viteri, lo sacaron, que fue el único que defendió al Perú, el único que defendió a la Corte Suprema, lo sacaron. ¿Quién lo sacó? El señor San Martín. En conversaciones, por supuesto, con la señora Eda Rivas. Eda Rivas tenía como representante al señor Cuba. Entonces, estos señores que traicionan al Perú en escenario internacional, en el teatro de operaciones, como se dice, para mí no merecen mayor consideración, porque es gravísimo lo que hicieron. Pero si eso lo hubiesen hecho y después a renglón seguido protestan contra la violación sistemática, generalizada de los derechos humanos en Venezuela, los comprendería. ¿Usted diría que eran consecuentes? Por lo menos diría, bueno, son consecuentes, son activistas muy enérgicos. ¿En todo terreno? No, resulta que son activistas por conveniencia, activistas que no tienen principios, porque la reunión que tuvieron algunos de ellos con la juez Rojasi para presionarla bajo chantaje, porque en el fondo le estaban diciendo te alineas con nosotros o no te ratificamos. La cosa es gravísima, lo que ha pasado ahí en el Perú. Es gravísimo lo que ha ocurrido, ¿no es cierto? En presencia y como se dice, bajo mirada del Consejo Nacional de Magistratura, no está pasando nada, no ha ocurrido nada. Entonces, yo soy un juez que entró de frente a la Corte Suprema y por eso me gusta hablar claro. Me gusta decir las cosas como las pienso, porque no estoy diciendo nada que sea mentira, estoy diciendo la verdad. Por ejemplo, el comisionado de la verdad, el señor Lerner Febres, salió con un artículo y dice, Villestein no puede ser juez de la Corte Suprema porque trabajó cerca de Fujimori. Ese solo hecho, dice él, bastaría para que nunca pudiera conocer el juicio de... Entonces yo le contesté, el juicio de Fujimori, yo le contesté, bueno señor, para comenzar, no es cierto lo que usted dice, yo nunca trabajé en las cercanías del gobierno, pero de ser cierto, estoy de acuerdo con usted. No debería haber conocido el juicio del señor Fujimori. Y si eso es así, ¿acaso toda la caviarada, todos los fujicaviares no trabajaron en las cercanías del gobierno del señor Fujimori? Trabajaron en el epicentro mismo del gobierno, llamado por el señor Lerner Febres, llamado gobierno autoritario, corrupto y violador de derechos humanos. Los crímenes Barrios Altos son el 91. Hasta el 95, 98 y 2000 han seguido trabajando todos ellos con el gobierno Fujimori, en el epicentro mismo. Por eso que algunos de ellos, cuando dicen y dan datos de los expedientes, yo digo, ¿están contestando como jueces o están contestando como coautores, como cómplices, como encubridores o como testigos? Porque trabajaron ahí, trabajaron en el gobierno llamado por no por mí, llamado por el señor Lerner, el gobierno autoritario, el gobierno corrupto y violador de derechos humanos. Y se olvidaron. Doctor Villestein, y ahora cae en sus manos la revisión de una sentencia, justamente sobre Barrios Altos y la cantuta de Fujimori. Y usted no se va a inhibir. ¿Y qué dicen los defensores de los deudos? Lo que dicen es que usted debe inhibirse y si no lo van a recusar. Porque usted ha demostrado simpatía con Fujimori, porque usted ya adelantó opinión en el caso de justamente la rebaja de la pena al grupo Colina. Usted ya es una persona comprometida con esa causa según ellos. Pero el tema es muy sencillo. En el grupo Colina he condenado. Se bajó las penas por las mismas razones por las que a ciertos terrucos o terroristas, como le llaman ellos, les habían bajado las penas en los juicios contra ellos. ¿Por qué? Plazo razonable. ¿Por qué se rebajó las penas? Porque había un delito menos. ¿Por qué había un delito menos? Porque la asociación ilícita para delinquir en algunos casos había prescrito y en otros casos no, no habían sido denunciados por ese delito. Entonces por ahí, en la sentencia sustitutoria que preside la señora Yanet Tello Gilardi, dice, no señores, el delito de asociación ilícita para delinquir es un delito de lesa humanidad, en consecuencia no prescribe. ¿Cómo va a decir eso? Pues por favor, eso no lo dice ni un alumno del primer año, porque ahí hay concurso real. ¿Cómo va a haber asociación ilícita? Con ese argumento los accidentes de tránsito también se convierten en lesa humanidad. Entonces pues violentaron el principio de legalidad. Se rebajó las penas por eso. Se rebajó las penas por eso. ¿Qué tiene que ver eso
con una revisión de sentencia. Por ahí he escuchado que dice por ahí he dicho un personaje, dice, no, porque ya el doctor Villestein ha resuelto el problema con la teoría de la coautoría y no de la autoría inmediata. ¿Qué tiene que ver eso? Ese señor tiene yo quisiera saber si sabe lo que es autoría inmediata. A lo mejor cree que es una menestra, una variedad de fruta, porque no tiene nada que ver que yo resuelva siguiendo una teoría, como por ejemplo hice en voto singular con el caso de Abimael Guzmán. Yo dije, señores, el señor Abimael Guzmán no fue autor mediato de nada, fue coautor de todo, porque la coautoría significa que todos tienen un codominio del hecho. En cambio, en la autoría mediata, ¿no es cierto?, el instrumento normalmente es fungible, y la pregunta es muy sencilla. ¿Puede ser fungible un cuadro medio del Partido Comunista Peruano, de Sendero Luminoso, que pone un carro en Tarata? No, es un cuadro medio, no es fungible. No es fungible, en consecuencia yo condené por coautoría. ¿Qué tiene que ver eso con una revisión de sentencia? La revisión de sentencia que se refiere al artículo 361 del Código Penal establece cuáles son los supuestos, a partir de los cuales una cosa que es cosa juzgada, cosa resuelta, cosa acabada, cosa que no se puede tocar, a diferencia de un recurso de nulidad, puede ser revisada. El ejemplo más clásico es el siguiente: acusan a una persona de haber matado a otra y esa otra, al cabo de 3, 4, 5 años, aparece vivita y coleando. Aparece el muerto, que no era muerto, estaba vivo. Entonces tengo que revisar la sentencia de homicidio y absolver. Eso es una revisión de sentencia, normalmente con una prueba nueva. La pregunta es, ¿qué tiene que ver eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso con un adelanto de opinión? Yo no he leído la demanda ¿Todavía? No la he leído porque esto ha llegado, ha sido puesta. ¿Puede darse el caso que usted, al leer la demanda, usted sienta que sí debe inhibirse? No puedo inhibirme en ningún caso porque la inhibición no tiene nada que ver con el tema de la revisión. Pero lo van a recusar. Bueno, pero la recusación y la inhibición es un asunto que no lo resuelve uno ni ellos. La resuelve la sala. Y la sala tiene que ver si estoy en los supuestos. ¿Por qué? Porque es lo que se llama una configuración legal. Tienen que darse los supuestos. Y los supuestos, últimamente están sacando que soy pariente de la esposa del abogado. La señora no la conozco, no sé quién es sobrina nieta de mi abuelo. ¿Usted puede entender lo que eso significa? Sobrina nieta de mi abuelo. Mi abuelo tuvo 3 matrimonios, ¿no es cierto? Fue, y en consecuencia, pues, ¿qué parentesco es ese? De modo y manera, pues, que ya están buscándole 3 pies al gato. Esa es la verdad de la cosa. ¿Por qué? Porque quieren un juez delivery, quieren un juez de su cofradía, ¿Como San Martín? quieren un juez a quien le puedan dictar la sentencia. Ellos saben que yo soy imparcial, me acusan de parcial, pero saben perfectamente que a mí no me pueden dictar una sentencia, saben perfectamente que no soy de su cofradía, saben perfectamente que yo soy imparcial. Entonces dicen, no, yo necesito un hombre de su cofradía, necesito un hombre que esté en la línea esa línea, ese es el tema. Doctor Villestein, una última pregunta. ¿Fue la captura de los miembros del Movadef una muy buena operación o fue una cortina de humo del gobierno? No lo sé. Yo lo único que frente a eso, yo cuando alguien me ha preguntado he dicho, espero, y lo he dicho públicamente por medio espero que hayan pruebas, pero pruebas de penetrar el tipo penal de terrorismo, porque cogitatione poena nemo patitur, el pensamiento no se castiga. En eso tenemos que ser bien claros. ¿Por qué? Porque cuando el ciudadano involucrado en hechos delictivos se da cuenta que en el Perú no hay justicia, sino que hay persecución, entonces pueden legítimamente optar por otras vías. Entonces, mucho cuidado con que se haya producido esta intervención con suficientes y verdaderas pruebas de haber entroncamiento entre la prédica del Movadef y su conexión real o supuesta con el terrorismo. ¿Teme usted que pudiera haber alguna falla que le permita a esta gente llegar hasta la Corte Interamericana y salvarse? No se olviden que la inocencia se presume y la culpabilidad se prueba, de modo y manera que frente a los jueces, todo ciudadano que se siente en el banquillo es presuntamente inocente y hay que investigarlo con ese amparo. Muy bien, doctor Javier Villestein, muchísimas gracias por su presencia. No, gracias a usted. Muy amable. Muy amable. Amigos, vamos a una pausa. Volvemos para hablar con Raúl.